el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Las actas de las sesiones 248 y 249 se ponen a disposición de los señores miembros de la comisión, de los miembros y miembros de la comisión. Son feos los miembros. Integrante. Integrante. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados por el que comunica que la sala accedió a la solicitud de esta comisión en orden a refundir y en consecuencia a tratar conjuntamente los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, boletines 14.226, 14.298 y 14.300-04 en tabla para el día de hoy. Ordinario 414, el subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficios 1363 y 1379 de esta comisión, por los que se le consultó acerca de una serie de materias relativas a situaciones que afectan a niñas, niños y adolescentes que estudian en colegios no tradicionales o no formales y que rinden exámenes libres, tales como la falta de estandarización al momento de evaluar los contenidos y la no consideración de adaptaciones curriculares respecto de estudiantes con necesidades educativas especiales, a lo que se suman dos elementos contingentes debido a la pandemia: la no priorización curricular, a diferencia de lo que ocurrió con los estudiantes que asisten a establecimientos regulares, y la escasa claridad en las fechas de rendición de las evaluaciones. Comunicación de la diputada Marzán, a través de la cual solicita poner en tabla el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública para promover la homologación de las condiciones laborales de aquellos trabajadores de la educación que sean traspasados a los servicios locales de educación. Como asimismo los proyectos de ley boletines 14.232 y 14.216, ambos -04, que dicen relación con la prórroga o suspensión. Correo electrónico del presidente de la Asociación Unida de Profesores de Chile, ASUPROF, señor Héctor Correa, por medio del cual hace llegar un cuadro resumen con una propuesta de modificación a la ley 20.158 que establece el bono de reconocimiento profesional. Argumenta que hace más de una década se les discrimina y que a la fecha hay profesores que están a punto de jubilar y nunca han recibido BRP, siendo docentes que llevan más de 30, 25 y 20 años de trabajo en el sistema. Adjunta además acta de reunión número 5, Municipalidad de Tocopilla, Universidad de Antofagasta, Colegio de Profesores, de 28 de octubre de 2020, dictamen E72.687, N21, de 29 de enero de 2021 de la Contraloría General de la República, y comunicación de la diputada Marcela Hernando, dirigió esta comisión, a través de la cual solicitó poner en tabla el proyecto de ley boletín 14.042. Toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Cumplí como los martilleros, 3 veces. Se ofrece la palabra entonces en temas varios. Yo, presidente. Estimada diputada Camila Rojas, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Tengo dos varios. El primero es que, no sé si recuerdan los diputados presentes, que levantamos esta encuesta docente que se aprobó en la comisión y que se puso a disposición en la web. Bueno, han llegado muchas respuestas, 15.000. Así que le quería proponer, presidente, que pudiésemos tomar el acuerdo para cerrar la llegada. Yo propongo que sea el día jueves, de manera que estos 2 días veamos si alguien más se quisiera sumar, y luego de eso que podamos dar por cerrado el proceso de respuesta. Y contarle, presidente, que las profesoras de la red docente feminista, que fueron quienes armaron la metodología que pudimos revisar en esta comisión, van a procesar la información, ¿ya? Es decir, van a poder analizar los resultados. Así que las quiero nombrar para que ustedes también tengan conocimiento de quiénes son. Son las profesoras Elizabeth Yanquinao, Cristi González, Natalia Vega, Pía Ramírez y Rocío Enríquez de ABOFEM, y luego de eso, evidentemente, la comisión va a tener a disposición los resultados que de allí emanen. Así que, presidente, si pudiese usted pedir el acuerdo para que le demos cierre el día jueves, se lo agradezco. Y tengo varios más. Estimados colegas presentes, a la diputada Camila Rojas, junto con felicitar esta acción y felicitar muy especialmente a las profesoras, ¿no es cierto?, de esta red que elaboraron la encuesta y que están dispuestas a sistematizar
esos resultados para dárnoslo a conocer, ha solicitado que le demos el acuerdo para cerrar los aportes al día jueves de esta semana. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo? Entonces, aprobado, diputada Rojas. Muchas gracias, Transmítanle, presidente. por favor, nuestros agradecimientos a las profesoras en cuestión que usted mencionó. En su nombre. Y les voy a mandar este video también para que lo sepan. Presidente, y el segundo vario es un tema que ya habíamos conversado antes y que quedó pendiente, que es la posibilidad de que la Dirección del Trabajo venga a la Comisión de Educación para ver la aplicación de la Ley 21.342 a las y los docentes. Yo creo que sería importante, presidente, retomarlo, porque esa ley, por ejemplo, considera la obligatoriedad o sea, que en estos trabajos, cuando se dan de manera telemática, haya protocolo de seguridad sanitaria, hace acepciones específicas sobre las licencias médicas, sobre el seguro individual obligatorio, además de otros elementos como que los empleadores son quienes tienen que proveer los implementos para poder teletrabajar. Entonces son varios puntos positivos para quienes teletrabajan, pero hasta ahora se ha excluido a las y los trabajadores de la educación, sean docentes o asistentes. Y yo creo que sería importante que la Dirección del Trabajo se pueda pronunciar sobre este punto. El Ministerio de Educación sacó un oficio hace poco, ¿ya? Diciendo que no corre, pero en tal caso igual hay que ver medidas para la y los profesores, para la y los asistentes. Entonces, hoy día están en una condición de desventaja con esta interpretación que hace el Mineduc, y como es un tema de trabajo, la Dirección del Trabajo también debería pronunciarse. Me parece bien. ¿Le parece si es que enviamos un oficio para que nos responda a esta situación al mismo tiempo que lo invitamos, como usted está sugiriendo, de manera que elaboren la respuesta, que vengan, digamos, preparados? De acuerdo, presidente. Es la ley 21.342 que mencioné y la 21.220. Y su aplicación a la y los trabajadores de la educación para que no queden en desprotección durante la pandemia. Correcto. Nuestra diligente abogada secretaria ya lo tiene anotado, así que no le será difícil hacer el oficio. ¿Hay acuerdo en enviar ese oficio e invitar a la brevedad? Porque recuerden que tenemos una enorme cantidad de cosas pendientes, pero creo que es un tema importante, y creo que además en esa oportunidad podríamos preguntarle por la situación que afecta al Liceo Camilo Enríquez de Temuco, porque puede sentar o estar sentando un precedente muy nefasto para los demás colegios, ¿no es cierto?, que están en esta condición de corporaciones y que han sido adquiridos, etcétera. Así que creo que podría ser una interesante oportunidad para consultar a la Dirección del Trabajo sobre ese punto, porque hay ahí un ambiente complejo. Pero, en definitiva, ¿hay acuerdo para enviar y considerar, invitar al señor Director Nacional del Trabajo? Hay acuerdo. No veo manos. Gracias, distinguidos colegas. Muy bien. Saludamos la llegada del diputado señor Rey y el diputado señor González. En puntos varios, ofrezco la palabra. En puntos varios, he incorporado nuestra distinguida colega Camila Vallejo también. Entonces, no habiendo más palabras, entramos en el orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos: iniciar la tramitación del proyecto de ley originado en mensaje que establece un sistema de subvención para la modalidad educativa de reingreso, boletín número 14.309-04, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Para tales efectos, escucharemos la presentación que hará del proyecto el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa Salas. Acompañan al ministro el subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo, y el asesor del gabinete del ministro, don José Pablo Núñez Santis. Invitemos a pasar al señor ministro, que creo estaba fuera de la sala de sesiones.
Dos, en esta sesión también, en el punto 2, debemos abocarnos a la tramitación de los siguientes proyectos de ley de origen en moción en primer trámite constitucional, para lo cual escucharemos a la jefa del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPIP, del Mineduc, señora María Francisca Díaz Domínguez. Estos proyectos son: uno, el que faculta a requerir la suspensión de la evaluación docente y suspende la aplicación de las pruebas del sistema de medición de calidad desde la educación SIMPSE durante el año 2021 debido a la pandemia. B, el que suspende la aplicación de las pruebas del sistema de medición de calidad SIMPSE correspondiente al año 21 debido a la pandemia. Boletín 14298-04, el anterior era el 14.226-04. Que suspende la realización de la evaluación docente por el año 2020 debido a la pandemia mundial de COVID para extender su vigencia por el año 2021. Boletín 14.300-04. Entonces, una vez presentado el proyecto inicial con urgencia suma y que tiene que ver con los un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, nos ocuparemos de los proyectos que acabo de mencionar. Ya está con nosotros el señor ministro y sus acompañantes, subsecretario, asesor. Bienvenidos, reciban un saludo afectuoso de nuestra parte y le ofrezco de inmediato, señor ministro, la palabra para que pueda hacer presentación del proyecto que nos ocupa. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a las señoras y señores diputados presentes y por la vía telemática. Como bien señalaba, presidente, al dar cuenta de la tabla, lo que queremos presentar hoy día es el proyecto de ley que asigna un financiamiento, una subvención a una nueva modalidad que hemos denominado modalidad de reingreso. Y por tanto, esta presentación, les pido desde ya algo de comprensión, va a ser una presentación un poco más larga, porque para poder comprender adecuadamente las características del proyecto de ley, se hace evidentemente necesario comprender en qué consiste esta nueva modalidad de reingreso, que es una modalidad que se ha estado trabajando desde el año 2018 y que este año, el año 2020, ya vio la luz luego de un acuerdo con el Consejo Nacional de Educación. Por tanto, la presentación tiene dos partes. Una primera donde haré una descripción con el suficiente detalle de las características de esta nueva modalidad y luego el proyecto de ley propiamente tal para poder comprender qué es lo que buscamos financiar a través de esta iniciativa. El tema que aúna tanto la modalidad como el financiamiento que hoy día se propone es el de los niños y jóvenes que están excluidos del sistema educativo. Estamos hablando de un mecanismo para reincorporar a los miles de niños y jóvenes que están fuera de nuestro sistema educacional formal, regular, y que ciertamente constituyen una urgencia a nuestro juicio de la política pública. El escenario actual es que tenemos del orden de 180.000 niños y jóvenes fuera del sistema escolar. Y este escenario está además bastante desafiado por las características propias de la pandemia. Uno de los efectos más complejos de la pandemia en Chile y en el resto del mundo dice relación, en materia educativa, dice relación con el incremento del riesgo de abandonar el sistema educativo por situaciones económicas que pueden afectar a un alumno, también por la pérdida o la distorsión del vínculo entre el alumno y su respectivo establecimiento educacional. Pero acá lo interesante es que, si bien la pandemia hace más urgente esta política, se venía trabajando desde antes de la pandemia porque lo identificamos
el año 2018 como un problema relevante, del cual Chile se estaba haciendo cargo a medias y nos parecía importante hacerlo con una mirada profunda en esta urgencia. Así, en diciembre del 2018, el Ministerio de Educación presentó ante el Consejo Nacional de Educación una nueva modalidad educativa que denominamos modalidad de reingreso escolar. Se inició un trabajo en conjunto que tuvo como resultado la aprobación por parte del CNED en febrero del año 2021. O sea, eso da muestra de un trabajo bastante ininterrumpido y bien profundo entre el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación y ciertamente un conjunto de entidades que tienen mucho que decir en esta materia. Aprovecho de destacar la relevante participación, por ejemplo, de la Fundación Súmate, que se ha dedicado desde hace mucho tiempo a esta misma necesidad y cuya colaboración junto con otras entidades también ha sido tremendamente relevante. Recordar que ¿por qué se hace a través con el Consejo Nacional de Educación? Porque eso es lo que dispone la ley. Es la Ley General de Educación la que establece que la creación de nuevas modalidades educativas debe hacerse por el Ministerio de Educación con acuerdo del Consejo Nacional de Educación. Siguiendo lo que la ley expresamente señala, es que se dio inicio entonces a este trabajo. Y se enmarca, como les decía, en el contexto hoy día más complejo de la pandemia. La pandemia le pone a la reinserción escolar un particular sentido de urgencia, previendo nosotros en el Ministerio de Educación que el COVID podía generar un impacto fuerte en la exclusión escolar. Se convocó el año pasado a una mesa transversal de expertos que hicieron interesantísimas propuestas. Dentro de las propuestas estaba ciertamente darle velocidad a la modalidad de reingreso y junto con ello también una serie de otras medidas que de alguna manera permitieron que lo que se había previsto como un escenario aún más negativo en materia de exclusión escolar no se cumpliera, lo que obviamente es positivo, pero seguimos en un contexto complejo. Estamos hablando de 180.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Estamos además como Ministerio en la plena implementación de un plan que se llama Chile Recupera y Aprende. Este plan tiene por objeto hacernos cargo a través de distintas iniciativas de los efectos del COVID en el sistema educativo y ciertamente el abandono del sistema escolar y la necesidad de reincorporar a esos alumnos y de retenerlos también es un eje central de este plan. ¿Quiénes son los estudiantes que están fuera del sistema escolar? Y para esto es bueno tener una mirada bastante global, digamos, de un contexto. Lo primero, la deserción escolar es un fenómeno multidimensional, multicausal. No hay un solo elemento que lleve a un niño a dejar el sistema educativo. Influyen la pérdida de vínculo con el establecimiento educacional, las distintas situaciones familiares que pueda estar viviendo un alumno, las situaciones sociales, las situaciones económicas. Y es por eso que en términos generales se prefiere hablar más que, si bien la deserción es un concepto que académicamente está reconocido y se identifica claramente con este fenómeno, de niños que están excluidos del sistema porque no es una decisión personal necesariamente, no es que los niños opten de inmediato por dejar el sistema, sino que son muchísimas las causas que los llevan a terminar en definitiva fuera del sistema educativo. El 62,5% de los niños y jóvenes entre 5 y 21 años que se encuentran fuera del sistema escolar pertenecen a familias del 40% de menores ingresos. Por lo tanto, hay también una correlación fuerte entre mayores niveles de vulnerabilidad y mayores posibilidades de dejar el sistema. Tiene una frecuencia de 4 veces mayor de consumo de drogas y 2 veces mayor de alcohol que los que se mantienen en el sistema educativo. El 63% de los estudiantes con maternidad o paternidad adolescente abandona su educación. El capital cultural de su familia también es un factor que influye. En la mayoría de los casos tienen padres que no han culminado o no han completado su educación formal de enseñanza básica o media. Y existe evidentemente una fuerte estigmatización y baja expectativa que generan frustración y falta de motivación por su educación. O sea, acá el desafío es cómo retener a los niños, pero una vez que están fuera, reincorporarlos es una urgencia. ¿Cuál es el objetivo entonces general de la modalidad que, insisto, aquí no es la modalidad a la que se discute, sino que es importante que ustedes la conozcan para saber lo que luego vamos a discutir, que es su financiamiento? El objetivo general de esta modalidad es
atender a las necesidades específicas de aprendizaje del segmento de población de niños y niñas y jóvenes entre 12 y 21 años que se encuentren fuera de los niveles educativos obligatorios del sistema escolar por al menos 2 años. Es decir, lo que se busca es a estos niños entre 12 y 21 años que están fuera y que llevan fuera más de 2 años, ofrecerles un mecanismo específicamente pensado en sus necesidades para que puedan reincorporarse, con el propósito de que puedan contar con los apoyos pedagógicos, socioemocionales y técnicos necesarios para completar sus trayectorias educativas y reinsertarse en los niveles obligatorios del sistema escolar, alcanzar un desarrollo integral y adquirir ciertamente las destrezas, los conocimientos que les permitan desarrollarse con libertad en su vida adulta. Los objetivos específicos: entregar oportunidades de recompromiso educativo y reingreso. Más adelante les voy a explicar cuál sería la diferencia entre esos dos conceptos para estudiantes que están fuera del sistema. Establecer un marco regulatorio que aborde de manera específica los requerimientos de aprendizaje y contextuales de estos estudiantes. Reconocer distintas trayectorias educativas y favorecer la continuidad de los aprendizajes. Ofrecer una provisión curricular flexible y personalizada a las diversas trayectorias escolares, respondiendo a los intereses y a las necesidades de los estudiantes y sus planes futuros, y entregar distintas posibilidades de egreso e inserción en el sistema educativo. ¿Cuáles son entonces las características de esta modalidad? Primero, la flexibilidad y la adaptabilidad. Esta nueva modalidad se plantea como una alternativa adaptable y flexible que permita a los estudiantes transitar entre la educación escolar, la formación y el empleo y facilitar el avance en sus trayectorias escolares. Para que tengamos, me salgo un poco acá de la presentación, pero estamos hablando de niños, por ejemplo, o jóvenes de 16 años, que en estricto rigor debiesen estar en segundo, tercero medio, pero en el fondo están tienen que llegar a completar el séptimo básico, el octavo básico. Por lo tanto, no es llegar y uno dice, bueno, pero es cosa de hacer atractivo y reincorporarlos al sistema. Se necesita algo distinto para ellos, que se adapte a sus características, que sea flexible, que de alguna manera permita identificar qué es lo que necesita y cómo se lo entregamos de la mejor manera. ¿Cuáles son las características de esta adaptabilidad? Primero, diversas posibilidades de reinserción y reingreso para las distintas trayectorias escolares previas. Se abre un abanico de distintas posibilidades. Estas nuevas trayectorias escolares avanzan mediante rutas de aprendizaje flexibles y que se adaptan a contextos y necesidades educativas. Planes de estudio personalizados según intereses y necesidades. Diversas posibilidades de egreso escolar. Se abren de nuevo distintas rutas, tanto de aprendizaje como de egreso. Es flexible porque permite avanzar en la trayectoria a largo plazo y favorecer el progreso del estudiante en la educación, ya sea técnico-profesional o científico-humanista, independiente del camino que hayan elegido. O sea, después lo vamos a ver, pero puede entrar en un track y luego decidir cambiarse porque le parece, no sé, más atractivo para sus propias posibilidades o alternativas de desarrollo. Permite cambiar de su programa durante el camino sin estar atado a su decisión inicial. Los establecimientos y estudiantes objetivos de la modalidad de ingreso son los siguientes. Primero, en materia, esto lo voy a pasar un poco más rápido, pero en materia de establecimientos, hoy día tenemos 769 establecimientos que son establecimientos para jóvenes y adultos, esos EPJA. Los EPJA son establecimientos para jóvenes y adultos que trabajan con más de 120.000 estudiantes. Ahora, de estos 120.000 estudiantes, algunos lo hacen en tercera jornada, que son como una extensión de la jornada en establecimientos que tienen reconocimiento oficial, lo que uno podría pensar en una especie como de vespertino, digamos, y otros lo hacen en los CEIA, que son centros educativos integrados de adultos. Entonces estamos acá siempre hablando de educación de adultos. ¿Cuál es el punto que viene interesante? Antes de esta modalidad, los jóvenes entre 12 y 21 años se atendían, los que podían, en la educación de adultos, en una modalidad que no está pensada para sus propias características, sino que tiene otro propósito: darle a los adultos un título que les permite incorporarse al mundo del trabajo o terminar su formación. Entonces aquí lo estamos adecuando. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que hoy día, en la educación de adultos, el 25% de los niños y niñas que están fuera del sistema, o sea, que podrían acceder a la nueva modalidad, están hoy día estudiando en educación de adultos. Y por lo tanto, el proyecto en parte lo que hace también es darle una posibilidad rápida, como dos objetivos, si uno quisiera verlo en rápido. Los niños y jóvenes que hoy día están en la educación de adultos, pero que reciben una subvención menor
y un proceso educativo que ciertamente no se adecua a sus características, y otros que directamente están fuera. El proyecto busca abordar ambas realidades. Primero, cómo rápidamente transformar estos centros de educación de adultos para que los jóvenes que ahí hoy día estudian puedan recibir una subvención mayor y atenderse bajo una modalidad centrada en sus características, y por otro lado, los que están fuera que queremos reincorporar. Los que están fuera son 99.000, siempre en el rango etario entre 12 y 21 años. Los que están fuera son 99.000, los que están dentro, ya sea en tercera jornada o en CIA, son 38.000 en CIA y 15.000 aproximadamente en tercera jornada, o sea, estamos hablando de del orden de casi 50.000. Perdón. Lo que pasa es que del universo de niños que están fuera del sistema regular, hay un porcentaje que está estudiando hoy día en educación de adultos. A eso me refiero, a eso me refiero con que están adentro, están hoy día estudiando en algún sistema regular, pero no es el establecimiento formal, digamos. Los 38.000 son personas menores de 21 años. Exacto. En educación de adultos, específicamente en los CIA, que son establecimientos que operan a jornada diaria, digamos, son lo que conocemos como los 2x1, y hay otro tanto, los 15.000, que están en tercera jornada, que también es otro mecanismo de educación de adultos. Y hay 99.000 que están fuera, o sea, que ni siquiera se están atendiendo en un mecanismo alternativo como la educación de adultos. Ahí hay un poco más de detalle, esto me lo voy a saltar porque les voy a dejar la presentación, hay información relevante de cómo se distribuye por edad los que están fuera, los que están en la educación de adultos y lo que quisiéramos alcanzar. Ahí la lámina anterior tiene un dato que sí es interesante: el 76% de los estudiantes sin matrícula lleva entre 2 y 5 años fuera del sistema. Por lo tanto, hay una urgencia también de salir a buscarlos de alguna manera, ¿eh? Y la modalidad lo que busca es eso, es un mecanismo que permita ir a buscar a esos niños y darles una alternativa. ¿Cómo es la oferta programática de esta nueva modalidad? Tiene dos grandes ejes, dos grandes alternativas que a su vez se distribuyen en otras posibilidades. Primero, lo que hemos llamado el recompromiso educativo, y la otra gran caja, digamos, de oferta programática es el reingreso escolar. Y en términos simples, si bien toda la modalidad se dirige a niños entre 12 y 21 años, el recompromiso educativo lo que hace es buscar mecanismos para que esos niños se reincorporen a través de la nueva modalidad, pero en el óptimo hacer lo posible para que se incorporen también al sistema regular. Tratar de hacer de esto un mecanismo como de transición para recuperarlos de fuera del sistema, llevarlos a esta nueva modalidad y darles la posibilidad de que puedan luego seguir su trayectoria educativa dentro del sistema. Y en cambio la modalidad de reingreso lo que hace es más bien tomar niños un poco más grandes, entre 16 y 21 años, y darles rápidamente herramientas para que puedan terminar su formación escolar de una manera ágil, digamos, y que puedan por esa vía acceder a nuevas oportunidades. También el detalle se lo voy a dejar porque creo que no tiene. Pero en síntesis es lo siguiente: el recompromiso educativo es un proceso mediante el cual se restaura el compromiso entre el establecimiento y el alumno. Tiene un fuerte énfasis en lo afectivo, con foco en habilidades socioemocionales. Está pensado para estudiantes entre 12 y 16 años y su objetivo es una reinserción en los niveles de básica o media en el sistema educativo regular, así como el objetivo de esta parte del programa. Y para estudiantes entre 16 y 21 años, la finalidad es que el estudiante pueda continuar con su proceso educativo en la modalidad de reingreso. ¿Y en eso en qué consiste? Son programas destinados a estudiantes que no han estado matriculados en la educación regular por 2 años y que desean completar su educación mediante programas alternativos de educación secundaria para el reingreso al sistema regular. Buscan ofrecer una base de formación integral a los estudiantes que los habilite para continuar una trayectoria técnico-profesional o científico-humanista, y se conforma de 4 programas que se ofrecen como alternativas más cortas, personalizadas y con foco en aprendizajes esenciales para estudiantes mayores de 16 años. Eso como en términos generales. Por último, en materia de esta modalidad, hay aspectos vinculados al currículum y a la evaluación.
en lo que se refiere al currículum, hay ciertos principios de construcción curricular que son relevantes, la pertinencia, priorizando el desarrollo de aprendizajes esenciales y aprendizajes útiles para desenvolverse en la vida. Esto implica un foco en el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales. La adaptabilidad, que favorezca el desarrollo de trayectorias educativas personalizadas, planes de estudio pensados en las distintas características y necesidades de los alumnos, y la eficacia, es decir, favorecer el desarrollo de planes de estudio más cortos y atractivos para los estudiantes. Hay ciertas consideraciones para las adecuaciones curriculares con base a estos principios, a la pertinencia, la adaptabilidad y la eficacia. Se deberá construir adecuaciones curriculares en los currículos vigentes tanto para educación regular como de adultos, permitiendo dar desde ahí una respuesta a los requerimientos específicos de aprendizaje. Otras consideraciones curriculares, metodologías que favorezcan el compromiso emocional de los estudiantes. Esto es muy importante porque son niños que tienen historias de vida bastante más complejas y por lo tanto es un eje central dentro del trabajo que debe realizarse. Jornadas ad hoc, priorizando asignaturas de lenguaje y matemática que son esenciales para luego un desenvolvimiento de sus trayectorias educativas, y una evaluación con foco en lo formativo, que puede tener en el fondo también mucha flexibilidad, pero que sean sistemas de evaluación por módulos, bimestral, semestral, y que apunten de nuevo más a lo formativo que a la nota propiamente tal. Los equipos profesionales que se requieren para esto son multidisciplinarios, trabajan de manera coordinada, interdisciplinaria, incluyen el ámbito de lo socioemocional, de los servicios sociales, la pedagogía, la orientación, la administración y también el ámbito directivo. El rol clave en la orientación y seguimiento de las trayectorias educativas no podemos nunca perderlo de vista y por eso esto requiere un trabajo mayor. Se piensa idealmente en un equipo psicosocial, en un tutor, que es una figura nueva que permite acompañar, y en profesores que son líderes educativos con particular formación en esta área. Por último, la articulación de la modalidad con otras entidades del sistema. Para que esto funcione se requiere un trabajo integrado entre el aparato, dentro del aparato estatal, digamos, que tiene que ver con educación, y eso pasa por un trabajo fuerte del Ministerio de Educación. La División de Educación General ha tenido en esto un rol relevante, también la Unidad de Currículum y Evaluación. La Dirección de Educación Pública, entendiendo que hay un rol evidente de mayor implementación. De hecho, ya hemos piloteado algunas cosas en servicios locales sobre esta línea. El Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez y adolescencia, lo que hoy día se conoce como mejor niñez. Y el sistema de educación regular, porque lo que se busca es una articulación que permita que estos niños y jóvenes se incorporen lo más rápido posible al sistema formal. Las oficinas locales de la niñez, la Agencia de Calidad de la Educación y también el trabajo con la modalidad de adultos, que nos parece relevante. Visto todo esto, y pidiendo disculpas a la Comisión por haber dedicado parte de la presentación a algo que no es específicamente el proyecto, pero que era imposible comprender el proyecto si no hablábamos de esta nueva modalidad, a continuación les voy a exponer los ejes centrales del proyecto de ley que empieza a discutirse hoy día en la Comisión. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Establece un sistema de subvenciones para la nueva modalidad de reingreso. Y tiene, por lo tanto, hay un tema general, digamos, otro específicamente de la subvención y de cómo se implementa. En lo grueso, la mirada general de este proyecto, lo que se busca es generar un rápido impacto de esta modalidad y poder instalar la modalidad con velocidad y que pueda cumplir rápidamente su objetivo. ¿Y qué es lo que se busca? Primero, un tema de equidad para niños y jóvenes fuera del sistema escolar que han ido en aumento por efecto de la pandemia. Nosotros creemos que es de toda justicia hacernos rápidamente cargo de esos niños y jóvenes que están hoy día fuera del sistema. Ofrecer, como lo hemos dicho, una alternativa personalizada de reingreso, incorporar flexibilidad curricular, una alta y rápida capacidad de respuesta a necesidades de los estudiantes. El plan con adaptabilidad y adecuándose a los requerimientos y separando lo que es la educación de adultos en estos grupos etarios con una mirada específica. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Es, entregarle a la modalidad, que ya he explicado largamente, financiamiento, ¿cierto? Y hacer posible que esta modalidad funcione. De hecho, el decreto que la aprueba señala que para que pueda operar la modalidad se requiere que se apruebe un financiamiento. Sin financiamiento, la verdad es que es poco. Además, atendido el grupo socioeconómico de los alumnos, evidentemente necesita un acompañamiento en términos fiscales de recursos, si no es imposible que se implemente. Y la modalidad, no voy a repetir, porque ya lo he dicho muchas veces, tiene las características que ya he señalado. ¿Cuáles son los requisitos para poder recibir la subvención de reingreso?
contar con reconocimiento oficial del Estado, impartir la modalidad de reingreso en los niveles de educación básica y media en aulas de uso exclusivo para esta modalidad, destinar al financiamiento que obtenga para estas subvenciones a fines educativos, que al menos un 15% de los alumnos de establecimientos sean prioritarios, lo que creemos que se cumple con creces, no establecer cobros ni aportes económicos obligatorios, impartir una jornada mínima de 22 horas para la básica y de 20 horas para la educación media, que la entidad sostenedora esté organizada como persona jurídica sin fines de lucro, incorporar en el proyecto educativo un énfasis en la recuperación de la trayectoria escolar de los estudiantes y encontrarse al día en los pagos de remuneraciones y cotizaciones previsionales. Es decir, todas las exigencias que hoy día existen para el sistema general de educación que se financia con el Estado, más ciertamente un foco específico en la modalidad de la que estamos conversando. Contempla el proyecto 4 subvenciones que son complementarias: una subvención base, una subvención por vulnerabilidad, una subvención o un incremento de la misma por zona y un incremento por ruralidad. Y en términos concretos, esto permite que la subvención tenga un incremento de un 79% en relación a lo que hoy día uno de estos mismos jóvenes está recibiendo por ir a un establecimiento de educación de adultos. Entonces, creemos que hay como una doble mirada de equidad, lo justo que es ir en busca de estos niños y además dar una señal clara de que los niños que hoy día están en una modalidad que no está especialmente pensada en ellos, reciben menor financiamiento y deben adecuarse tanto la manera en que su proceso de enseñanza se lleva a cabo, como también los recursos que para ello reciben. Estos recursos permiten hacerse cargo de mayores gastos en acompañamiento y aprendizaje personalizado, en las condiciones apropiadas de trabajo para docentes y directivos, en acompañamiento profesionales para implementar esta modalidad, en los equipos multidisciplinarios y en actividades para la prevención de la deserción, que sigue siendo un desafío. No basta con reincorporarlos, hay que mantenerlos en el sistema. Y, como les decía, implica un incremento importante de recursos en relación a lo que hoy día recibe un niño de estas mismas condiciones, pero que se atiende en el margen, además, porque no todos lo hacen, en la educación de adultos. Hay 5 principios básicos para asegurar una implementación efectiva, que es el tercer eje de este proyecto. La gradualidad. Esta modalidad se implementa de forma gradual durante 5 años, en donde se incorporarán distintos grupos de enseñanza cada año. Esto es bien importante porque incluso el Consejo Nacional de Educación, uno de sus puntos fue, bueno, esto hay que ir llevándolo a cabo de forma gradual para poder ir observando el progreso, el avance, porque como es nuevo, tampoco es evidente que esté todo resuelto. Nos vamos a ir encontrando seguramente con desafíos. Acompañamiento. El Ministerio acompañará a las comunidades educativas que decidan impartir la modalidad para dar apoyo en la preparación, lo pedagógico, la logística, etcétera. Una preparación, los establecimientos deben prepararse con apoyo del Ministerio en términos de equipos, implementación curricular, infraestructura para poder adecuarse a esta modalidad. La articulación que involucra y que implica trabajar junto a todos los actores relevantes para identificar las fortalezas y oportunidades de esta nueva modalidad. Y por último, seguimiento y aprendizaje continuo. Es una modalidad nueva, va a requerir un acompañamiento y ciertamente se va a iniciar una ruta de perfeccionamiento, de corregir, de identificar aquello que se necesita. Por último, en términos de los hitos claves previos a la implementación de la nueva modalidad, tenemos la nueva modalidad de reingreso, se aprueba, el decreto que le da vida a la modalidad, pero para que eso opere, digamos, tiene que tener el financiamiento, lo que les decíamos. O sea, nos parece que este es un proyecto urgente en muchísimos sentidos, urgente porque el objetivo, evidentemente, que se hace muy necesario, pero además, si queremos que esta modalidad pueda implementarse, necesitamos que el proyecto también se apruebe. Y en términos de transición, ahí está en la gráfica, se ve cómo avanza en los primeros 5 años. Al año 1 se parte por estudiantes en el ciclo básico, en los CEIA, y se incorporan estudiantes fuera del sistema durante los años siguientes. Entonces, vamos tomando alumnos que ya están en los CEIA, que se van transformando en estos centros educativos integrales de adultos, y luego vamos avanzando, incorporando al año 2 la media, y luego seguimos con los que están fuera del sistema. Y creo que esos son todos los detalles del proyecto. No sé si hay algo. Eso es. Eso es. Presidente, perdone lo largo de la presentación, pero nos pareció relevante incorporar esos detalles que vamos a su disposición para las consultas que surgen.
Muchas gracias, señor ministro. En mi opinión, hacía falta esa presentación inicial de lo que es una nueva modalidad, en la cual era imposible entender, ¿no es cierto?, la finalidad del proyecto. ¿Algún otro miembro de su equipo va a intervenir o basta con tu presentación? No, presidente, por ahora, a lo mejor los señores diputados tienen consulta y si quiere podemos ir Bueno, respondiendo algunas. les recuerdo a los distinguidos colegas que de acuerdo con la tabla de esta sesión, la idea era, el objetivo era la presentación del señor ministro, no abrir discusión porque tenemos en tabla iniciar, ¿no es cierto?, el estudio de los otros proyectos y escuchar además a la directora del CPIP. Ah, estamos en las 15:46, tenemos que algún señor diputado de manera muy concreta quiere hacer algún comentario breve, yo le podría ofrecer la palabra para ocupar hasta las 16, ¿les parece? Que pueda responder el señor ministro. Anoto al señor Pinter, perdón, creo que está con la manita como era de costumbre, Cristina Girardi ya anotada. Pinter, no sean peladores. El diputado Romero. Los diputados Romero y Sangüesa. Sí. No, Vinter Ya no. lo tengo anotado. Ya. Los vi en ese orden. Cristina, Vinter, Romero y Sangüesa. ¿Sí? Le ofrezco la palabra, diputada Girardi. Presidente, les sugiero que primero le dé la palabra a ellos dos primero, porque estoy con problemas de señal, así que me voy a buscar un lugar un poquito mejor, así que espero que ellos intervengan, intervengo yo. Perfecto. Diputado señor Vinter, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Entiendo que estamos bien apurados, así que lo intentaré hacer así. No, yo estoy primero contento porque creo que hacía falta esta discusión en esta comisión. Se está dando a nivel de la sociedad civil hace mucho tiempo, a través de la escuela Súmate, que además tiene una escuela en la comuna de La Granja, en mi distrito, que funciona bastante bien. Primera pregunta, el tema legislativo. O sea, ¿qué es exactamente lo que tenemos que reformar? Porque entiendo que es el Consejo Nacional el que determina la existencia del... O sea, creo que me corroboren esto. El Consejo Nacional es el que por ley está encargado de determinar la existencia de una nueva modalidad. Segundo, ¿eso ya ocurrió? O sea, ese decreto está tomado de razón. Y en tercer lugar, ¿significa eso que nosotros tenemos que hacer una reforma a la ley de subvenciones? Esa es digamos, ¿cuál es específicamente la reforma en particular? Segundo, me preocupa mucho el cómo se va a evaluar, porque yo creo que no solo está en la discusión de cómo se financian las cosas, sino que en el fondo, cuando uno determina que un colegio va a tener otro objetivo, lo que le está diciendo al director y a quienes llevan este colegio día a día, cuáles son sus incentivos. Los que hemos estado en escuelas que son autodenominadas de reingreso, ¿cierto? Claro, lo que te dicen es, oye, yo en realidad no estoy buscando, o sea, si en el fondo lo que yo una vez le escuché a un director era, yo lo que estoy buscando no es estudiantes que vayan a hacer puntaje nacional, yo le estoy disputando soldados al narco, así de concreto, ese es el objetivo de esta escuela y por lo tanto, si usted me dice que la misma plata que me estoy gastando en el profesor de inglés me la podría gastar en una persona que esté especialmente atenta a lo que está ocurriendo en el hogar del estudiante para ver en qué momento se va de la casa o vuelve de la casa o deja o se mete más en drogas, eso sí va dentro del proyecto. Pero nosotros tenemos un sistema de evaluación de las escuelas también. Entonces quería saber cómo van a ser evaluadas estas escuelas, en tanto a prueba CIMSE, los mismos profesores en evaluación docente, porque tienen otros objetivos. Incluso nosotros tenemos un sistema de cierre de escuelas por malos resultados. Y obviamente me imagino que una escuela de reingreso va a tener objetivos en su día a día completamente distintos. Otra pregunta, ¿puede haber escuelas que sean mixtas? O sea, que tenga modalidad de reingreso y otra modalidad. Otra pregunta,
hablaron de ir a buscar, que es distinto a mantener, porque mantener a un estudiante que está siempre a punto de dejar la escuela es todo un tema. Y es un tema distinto a educar en general a estudiantes que están con otro objetivo. Pero el señor ministro mencionó la idea de ir a buscar, que eso es distinto a todo lo que hemos visto en general, porque todas las reglas de nuestro sistema escolar apuntan a la relación entre escuela y quien ya es formalmente su estudiante. Nunca hemos tenido normas que manden, a mí me parece súper interesante, no lo estoy calificando de negativo, pero ¿va a existir algún mandato de tipo así como, por ejemplo, a esta escuela le corresponde todo este cuadrante y los niños que no están matriculados también son asuntos suyos porque los tiene que ir a buscar? Lo pregunto súper sinceramente. Eso por ahora. Yo le ruego al señor ministro y a su equipo que tomen nota, porque es claro que a la profundidad no van a poder abordar del todo, ¿no es cierto?, esta respuesta, pero sí lo haremos cuando le demos oportunidad a este proyecto, creo yo. Don diputado señor Romero. Gracias, presidente. Bueno, saludar al señor ministro y a quienes la acompañan. Y la verdad es que yo no estaba muy de acuerdo que no nos permitieran consultar, porque normalmente escuchamos en esta y en otras comisiones que los ministros no están presentes, que no dan la cara, que no responden. Entonces, yo quiero aprovechar la visita del señor ministro, don Raúl Figueroa, acá para consultar algunos temas. Ministro, en concreto, yo lo escuché y anoté, usted dijo cerca de 180.000 están fuera del sistema de educación, niños y jóvenes. Pero habló de jóvenes y niños entre 5 y 21 años, y posteriormente se refirió solamente a jóvenes entre 12 y 21 años. ¿Qué pasa con, bueno, obviamente son los de enseñanza básica, pero qué pasa con los niños de 5 a 11 años? Una pregunta parecida a la que hizo mi colega Winter. Los establecimientos educacionales hoy día para adultos, los CIA, algo sé porque cuando fui alcalde Coronel, recuperamos un establecimiento de esta naturaleza y por Dios que aumentó la matrícula. ¿Ellos pueden postular a esta modalidad? Porque si están en ese colegio ya es lo más probable que se sientan cómodos con sus compañeros, profesores, se pueden postular. Y le quiero hacer una pregunta por su intermedio, presidente, a lo mejor no tiene relación con esto, pero quiero aprovechar. La semana pasada en la oficina parlamentaria Coronel atendí a unas señoras ya de edad que no tenían la enseñanza básica y menos la media y tienen el cuarto medio laboral, pero ellos quieren estudiar en un instituto para ser técnico en enfermería, pero el cuarto medio laboral no se lo permiten, no les sirven. ¿Hay alguna posibilidad de ver cómo se le da las facilidades? Porque una persona, una señora dueña de casa, mamá y abuela que tiene 60 y tantos años y necesita mejorar sus condiciones laborales, si ingresa a rendir de primero a cuarto, la verdad que se le va a ir la vida y no va a tener la posibilidad de eso. Me gustaría, si no es ahora, ministro, cómo podemos ayudar a esa gente. Gracias, presidente. Gracias, diputados. Diputado señor Sangüesa, ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro, secretario, todo el equipo. Felicitar por este proyecto que creo que es tremendamente importante lo que significa en nuestra sociedad poder reingresar a estos niños y jóvenes al sistema escolar. El ministro habló de las subvenciones. Las subvenciones llevan aparejado, yo quisiera saber cuál es comparativamente, si es mayor a la subvención normal o es lo mismo que la subvención normal. Y lo otro, que siempre hay una asistencia promedio que se considera para el pago de la subvención. Esto considera las características de este tipo de alumnos, porque no son alumnos regulares, son normalmente, y en la educación de adultos se ve que hay una mayor inasistencia, producto obviamente de las realidades son diferentes. Sí, quisiera saber si se va a considerar también ese factor. Y lo otro es, estos son sistemas integrales, porque estos niños y jóvenes no reingresan, digamos, a la educación formal, ¿cierto? Sino que son programas especiales que tienen que tener también una infraestructura aparte infraestructura física aparte o en horario
diferidos respecto a la educación normal, digamos. Y si eso va a considerar inversiones o hay recursos para arriendo de otras infraestructuras en paralelo a los establecimientos educacionales. Eso, ministro. Gracias, diputado señor Sangüesa. Ahora sí le ofrezco la palabra a la diputada Cristina Guittardi, que se acaba de conectar al parrón, parece. Sí, gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación del proyecto. Efectivamente, este es un proyecto que lleva muchos años a solicitud de organizaciones como Súmate y otras de que se cree esta subvención. Y yo tengo algunas preguntas que me llamaron la atención, ¿no? Lo primero es que sean solo 15% de alumnos prioritarios, ¿no? Cuando se supone que este proyecto apunta fundamentalmente a alumnos prioritarios. Entonces, que solo se exija el 15% llama la atención, ¿no? Lo segundo, se habló también del efecto de la pandemia, ¿no? Y yo ahí me gustaría decirle al ministro y preguntarle, ¿no? El efecto de la pandemia efectivamente está dejando a muchos niños hoy día fuera del sistema escolar con niños que no se logran conectar, ¿no? Nosotros tenemos una encuesta donde más o menos el 20% de los niños, ¿no? Los directores no saben en qué están, o sea, ya están fuera del sistema, ¿no? No saben si se conectan, si no se conectan, no saben nada de ello, y por lo tanto ya estos niños están prácticamente fuera del sistema, ¿ya? Esta cifra de 180.000 quiero decir que es una cifra bastante antigua, ¿no? Y que obviamente no está sumando a todos estos niños que hoy día el propio sistema escolar actual, ¿ya? Con la falta de acciones por parte del gobierno central está dejando fuera a muchos niños, ¿no? Con la falta de conexión. Lo otro, la falta de conectividad obviamente de las escuelas pública, llama la atención que ahora se va a crear una subvención para que estos mismos niños que el sistema expulsa, al no conectarlos, ¿ya? Después le pasa una subvención a otros sostenedores para que los reingresen. Es como raro, ¿no? Esto de que yo le doy subvención a este para que se haga cargo, ese que se hace cargo, que el propio sistema escolar, estoy hablando incluso de los servicios locales de educación que dependen del ministerio, ¿no? Que no se hace cargo de la conexión de estos niños, y estos niños ahora van a pasar a ser modalidad reingreso, ¿no? Para otros establecimientos probablemente particulares subvencionados. Lo tercero tiene que ver con, en esta misma lógica, las aulas hospitalarias, ¿no? Las aulas hospitalarias obviamente al estar quebrando van a dejar un montón de niños fuera que obviamente van a tener que reingresar al sistema con otra modalidad que sea el reingreso. O sea, parece que el reingreso va a ser la norma, ¿no? En el sistema que estamos creando, ¿no? Y lo otro tiene que ver, presidente, incluso quiero poner el ejemplo de su establecimiento de Camilo Enríquez, que lleva meses, ¿no? En paro, donde los niños no están recibiendo el servicio educativo, y sin embargo el Ministerio de Educación le sigue pasando subvención al sostenedor, ¿no? O sea, esa cuestión es de dementes, ¿no? O sea, el tipo sigue recibiendo subvención por parte del Estado y no entrega el servicio y nadie hace nada, ¿no? Y probablemente esos niños terminen fuera del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay algo que no está diciendo el Ministerio que tiene que ver con cuáles son las responsabilidades del propio sistema y del propio gobierno, ¿no? O más que del gobierno en particular sino que del Estado, en generar esta expulsión de los niños del sistema, ¿no? Otra cosa que me llama profundamente la atención, pero efectivo, presidente, aquí se ha dicho claramente que el foco tiene problemas de conexión, ¿sí? Diputada. Ahí, presidente. Se le está escuchando entrecortado. ¿Ahí? ¿Se escucha? Presidente, lo otro que quiero plantear es que básicamente lo que quería plantear es que el foco en lo afectivo, ¿ya? Que me parece muy bien que esté en estas escuelas, ¿ya? Nosotros lo hemos planteado para todo el sistema escolar,
no solo para esta escuela. El foco tiene que estar en lo afectivo, el foco tiene que estar en la educación emocional, ¿ya? Porque es parte esencial hoy día de los procesos de aprendizaje, ¿ya? Y olvidarnos del Sims, olvidarnos de una serie de situaciones que hoy día tienen el sistema absolutamente colapsado. Yo creo que la discusión de este proyecto, presidente, necesariamente nos va a llevar a cuestionar el actual, al sistema supuestamente regular, ¿no? Porque obviamente, ¿no?, el foco debiera estar en lo afectivo, en lo socioemocional, en todo el sistema escolar, no solo en estas escuelas, ¿no? Y por último, presidente, me gustaría saber con respecto a los montos de la subvención, porque la pregunta que hacía el diputado Winter, ¿qué es lo que vamos a tener que modificar? Obviamente esto es crear una nueva subvención, ¿ya? Estamos hablando de otra subvención que tiene otros recursos, ¿ya? Y estos recursos a mí me gustaría que comparativamente saber cuánto es respecto de lo que ya reciben los centros integrados de adultos y lo que reciben el sistema regular escolar, porque yo creo que es muy importante saber cómo lo vamos a comparar, qué vamos a financiar, ¿ya? Y cuál va a ser el efecto que esto tiene hoy día en el sistema regular. Yo creo que el sistema regular ya es un sistema de reingreso, porque mantener a los niños actualmente en la modalidad pandemia, mantenerlo en el sistema está costando mucho, ¿ya? Entonces, si imaginemos que esta subvención es mayor a la del sistema regular, ¿ya? Me parece sumamente complejo de cómo vamos a abordar también ese tema, presidente. El nivel de especialización, este nivel de especialización tiene que estar también en las escuelas hoy día regulares en pandemia. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputada. Estimados colegas y estimado señor ministro, dado que tenemos una tabla que contemplaba su presentación, te agradecería que además, como este proyecto está colocado con suma urgencia, que es una urgencia que ustedes, precisamente el Ejecutivo, maneja, nos obliga a continuar su tratamiento de inmediato en la próxima sesión ordinaria. Corríjame, estimada secretaria abogada, si es que me equivoco, y por tanto vamos a tener oportunidad, y espero que esté el señor ministro y sus asesores, el subsecretario, para que pueda abordar estas consultas que yo le solicité pudiera anotar a fin de pasar a la segunda parte de la tabla de la sesión de hoy, que tiene que ver con escuchar a la señora directora del CTIP, ¿ya? Y luego a abocarnos a la votación en general de los proyectos que están referidos a evaluación docente y SIMS. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente no tenemos, por supuesto, ningún inconveniente, todo lo contrario, en la próxima sesión poder responder, hacernos cargo de las inquietudes que acá han surgido, y supongo además que del análisis más profundo del proyecto irán a surgir otras. Solo transmitirle, presidente, que creemos que obviamente el debate educativo en general es complejo, y creemos que la tramitación de este proyecto es importante que se haga con cierta celeridad, o sea, en el sentido de que efectivamente le hemos puesto suma urgencia, y quisiéramos que se considerara esa urgencia no solo como una cuestión formal, sino que, atendido lo importante que es esta iniciativa, hacer un esfuerzo y ponernos de acuerdo en poder tramitar este proyecto obviamente con toda la dedicación que se necesite, pero también sin perder de vista valga la redundancia, sentido de urgencia que tiene su tramitación. Y en ese sentido creemos que también es importante, como en todo y en general la educación, poder resolverlo también en su mérito, ¿eh? Es complejo a veces cuando surgen otras inquietudes, todas muy legítimas, pero pretender a raíz de este proyecto resolver todas las dificultades que podemos enfrentar en el sistema educativo, creemos que puede desviarnos de un objetivo concreto, que es darle a estos niños y jóvenes una solución específica. Así que encantado, presidente, en la próxima sesión traer la respuesta, y quiero pedirle disculpas, pero en este mismo momento se está votando en el Senado la designación de los miembros del Consejo Nacional de Educación, y por tanto para los proyectos que siguen le voy a pedir al subsecretario Jorge Poblete, que junto a los asesores, que se mantenga en la comisión para poder ir a la sala del Senado, porque el subsecretario no puede ir.
No, pero tengo que ir a defender los nombres que hemos propuesto. Señor ministro, tenga la certeza que nosotros nos apegaremos estrictamente al reglamento y haremos todo lo posible por sacar, ¿no es cierto?, este proyecto con la celeridad que corresponde, y tiene las complejidades propias de un... A mí me surgen muchas preguntas que espero, ¿no es cierto?, las podamos abordar para poder tener una decisión, ¿no es cierto?, respecto a cómo votarlo la próxima sesión. Pero el martes le damos continuidad, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley. Muchas gracias y lo relevamos para que vaya al Senado. Muy bien, estimados colegas, entonces quiero ofrecer, como ya lo he anunciado con reiteración, solo voy a ir a mi minuta para no equivocarme, la palabra a la directora, ¿no es cierto?, del CPIP. Un centro que para mí tiene hermosos recuerdos, porque trabajé mucho tiempo por ahí, desde acá de la provincia. A la señora Francisca Díaz le ofrezco la palabra para referirse, ¿no es cierto?, a la materia que es, ¿no es cierto?, propia de estos proyectos de ley que vamos a estudiar, que es evaluación docente, que depende de ustedes directamente, ¿no es cierto?, en gran medida, y también lo relativo al CIMSE, que yo entiendo va a abordar lo relativo a evaluación docente. Señora Francisca Díaz, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Saludar al presidente de la comisión, a los diputados, a las diputadas presentes y agradecer la invitación, desde la cual se me ha pedido entregar información, como dice muy bien usted, acerca de la evaluación docente, sistema de reconocimiento, su aplicación 2021, y entregar opinión acerca de los proyectos de ley que suspenden la realización de estos procesos productos de COVID-19 para este año, ¿ya? En ese sentido, me parece importante relevar 4 temas, de manera bien sintética, por supuesto. El primero tiene que ver con, que para mí es lo más importante, y que tiene que ver con por qué es importante esta evaluación docente, ¿ya? ¿Por qué se hace necesaria? Y no es solo porque actualmente está asociada el desempeño, al pago de remuneraciones docentes, sino que porque además permite contar con información clave sobre la enseñanza. Y quisiera como entrar brevemente un poquito para explicarles qué es lo que se mide y por qué se mide, ¿ya? En ese sentido, contarles que el portafolio mide 20 indicadores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la capacidad para planificar, con la capacidad para formular objetivos, con la capacidad para evaluar, con la capacidad para reflexionar sobre los resultados de los estudiantes y poder retroalimentarlos, con la capacidad para hacer preguntas, para hacer explicaciones, para hacer que los estudiantes participen también, para medir la calidad del inicio de la clase, del cierre de la clase, para ver su trabajo curricular, entre otras cosas. La evaluación docente también permite una reflexión personal, un análisis de la propia práctica a través de la autoevaluación, permite un diálogo profesional entre el profesor evaluado y el evaluador par, ¿no es cierto?, que lo hace mirar su quehacer y poder, ¿no es cierto?, también extraer información desde ese diálogo profesional. Y también permite que un director, ¿no es cierto?, entregue su visión a través de un informe de cómo está viendo al docente ese año respectivo, ¿ya? Y eso se los cuento un poco también para conectarnos de lo que ocurre cuando uno dice, bueno, ¿va o no va la evaluación docente? Y en ese sentido me parece que es muy importante decir que la información que relevan estos dos sistemas, tanto la evaluación docente como el sistema de reconocimiento, no es solo para que el docente esté al tanto de lo que tiene que mejorar o de cuáles son sus fortalezas, como era antes, ya donde toda responsabilidad de la enseñanza y del desarrollo profesional o del perfeccionamiento, como se decía, ¿no es cierto?, recaía de manera individual en el sujeto docente. Hoy día el paradigma del desarrollo profesional nos hace mirar la mejora de la enseñanza como un proceso mucho más distribuido, ya donde participan y donde tienen responsabilidades otros, más allá del profesor. Entonces, esta información que se releva a partir de la evaluación docente y del sistema de reconocimiento provee de información muy, muy válida, muy valiosa para directivos,
para líderes educativos, para sostenedores, para equipos regionales y provinciales en los liderazgos intermedios, y para que todos ellos sepan cómo orientar estos apoyos y estrategias de mejora de la práctica y desarrollo profesional de los equipos docentes. Ustedes saben que hay muchos recursos, políticas, acciones, ¿no es cierto?, que apuntan hoy día a mejorar el desarrollo profesional, y en ese sentido, toda esta información y datos que se relevan desde la evaluación docente es un insumo clave para la definición de estas estrategias. A su vez, ¿no es cierto?, esta información también retroalimenta a las universidades formadoras, ¿no es cierto?, de cómo, ¿no es cierto?, es el perfil del docente que estamos formando, ¿no es cierto?, y cuáles son las falencias o las fortalezas o las mejoras que el sistema formativo ha incurrido. Y también a todos los que son proveedores, por así llamarlos, de programas de desarrollo profesional, llámese las ATES o quienes apoyan a los profesores, saber, ¿no es cierto?, dónde están las falencias, qué es lo que se debiera apoyar, es tremendamente importante, sobre todo en un contexto complejo, difícil, dinámico como el que estamos enfrentando ahora. Eso a grandes rasgos, ¿no es cierto?, a mi juicio, ¿por qué es importante mirar, ¿no es cierto?, esta evaluación no solamente desde la carrera, la progresión en la carrera, el pago salarial, ¿no es cierto?, el aumento, que me parece que son incentivos, por supuesto, que son muy importantes, pero ¿por qué mantenerlo, ¿no es cierto?, a un nivel de sistema? Porque para el sistema, ¿no es cierto?, se levanta una información que es muy importante. Como segundo punto, quisiera contarles en qué estamos hoy día, ¿no es cierto?, en relación al proceso de aplicación 2021. Primero ocurre un proceso de inscripción, ¿ya?, que terminó el 14 de junio, porque ustedes saben que los docentes se tienen que evaluar cada 4 años, entonces hay un universo acotado a cada año, y en ese sentido, el universo, ¿no es cierto?, que le correspondía evaluarse este año, realizó un proceso de inscripción, y en ese sentido, al día de hoy, tenemos 66.840 docentes inscritos. Actualmente, como les decía, ese proceso terminó el 14 de junio, se procede con un proceso de validación por parte de los sostenedores, porque hay algunos, digamos, docentes que realmente se han trasladado, que ya no están, hay algún error, entonces hay una validación por parte del sostenedor. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora a contar del 9 de julio? Hasta el 9 de julio, que es donde de alguna forma ya se levantan todos los materiales y comienza, ¿no es cierto?, la evaluación, yo diría, a finales ya de julio, el portafolio a finales de julio hasta el mes de octubre. Para efectos de suspensión, ¿no es cierto?, la suspensión puede ocurrir una vez que inicia el proceso, o sea, a contar del 9 de julio, y durante todo el proceso, hasta que no se cierra, termina todo el proceso, ¿no es cierto?, el docente puede evaluar. Así lo dice su reglamento, es durante todo el proceso de evaluación. Y así, ¿no es cierto?, entre los meses de julio, octubre, realiza todo lo que viene con el portafolio, el informe de referencia de terceros, la visita de los evaluadores pares, la autoevaluación, que tiene que ver todo con la evaluación docente y las docentes de dependencia municipal, y a su vez, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con el sistema de reconocimiento, que como les decía, son las mismas fechas para el portafolio, entre julio y octubre, y las pruebas del sistema de reconocimiento, que son en el mes de diciembre. Entonces, como les decía, tenemos un universo de 66.840 docentes, educadores que están en estos momentos inscritos, que se están validando, y que esto ocurre hasta el 9 de julio, donde podría empezar la suspensión por las distintas razones que establece actualmente el decreto 192, ¿no es cierto?, que establece las causales, en la cual está la causal de fuerza mayor. O sea, los docentes hoy, a contar del 9 de julio, por razones de fuerza mayor, pueden suspender su proceso evaluativo. También contarles, bueno, qué ocurrió finalmente con la evaluación 2020, donde, digamos, hubo 47.000 inscritos, suspendieron 38.000 profesores y finalmente rindieron la evaluación docente y sistema de reconocimiento, ¿no es cierto?, 5.353 profesores que terminaron, ¿no es cierto?, su evaluación ahora en el mes de mayo. En ese sentido, también contarles que el CPIP y a su vez la Agencia de Calidad, que es la encargada de la aplicación de las pruebas del sistema de reconocimiento, tienen todo dispuesto para poder abordar ambos procesos, evaluación docente y sistema de reconocimiento, a este universo de 67.000 docentes que tenemos hoy día inscritos, ¿no es cierto?, porque más allá de quien suspenda, tenemos, ¿no es cierto?, la obligación de montar este sistema de evaluación masiva. Como tercera idea,
quisiera referirme a algunos argumentos y puntos puntuales que se establecen en los proyectos de ley, que creo que es importante hacer alusión en específico, que también yo creo que les puedo aportar para ello. Uno tiene que ver con el uso de recursos, y se argumenta de que se estima, ¿no es cierto?, que sería prioritario poder usar esos recursos que se van a destinar este año a la evaluación docente o al sistema de reconocimiento para efectos de conectividad u otras mejoras de la educación que se estiman prioritarias. Sin embargo, ¿no es cierto?, me gustaría hacerle ver que montar una evaluación de este tipo, masiva, para sobre casi 67.000 personas, tiene muchísima tramitación, coordinación, organización y, por lo tanto, anticipación. O sea, yo para poder enfrentar la evaluación de este año, ¿no es cierto?, son recursos comprometidos, ¿no es cierto?, desde hace muchos años, no muchos años, pero este, por ejemplo, es un contrato, ¿no es cierto?, de la aplicación de la evaluación que tiene que ver entre 2019 y 2021. Por lo tanto, hay un contrato que está firmado, y en ese sentido el Ministerio caía en un incumplimiento el no cumplir con el contrato de ejecución. Entonces, no es posible como redireccionar recursos. Las pruebas ya se mandaron a diseñar, ya están hechas, los instrumentos ya están revisados, y en ese sentido, para poder cursar esa ejecución, ese contrato ya está firmado. Por lo tanto, no es posible redireccionar, como les digo, esos recursos ya están comprometidos. Y el segundo punto que también se argumenta en este proyecto, que tiene que ver con el agobio docente. Y claro, se entiende que digamos, muchos y muchas de los trabajadores del país, ¿no es cierto?, están enfrentando sin duda una situación laboral muy compleja, y yo creo que de agobio, de estrés. Yo creo que evidentemente el someterse, ¿no es cierto?, a cualquier medición, el someterse a una instancia evaluativa, suma estrés y suma ansiedad. Sin embargo, es necesario hacer ver que esta evaluación, como yo les decía, nutre todos los planes de apoyo, todas las estrategias de acompañamiento, todo el desarrollo profesional que va en pos de, ¿no es cierto?, de su mejoramiento, de su acompañamiento, ¿no es cierto?, es justamente donde el sistema requiere para orientar los recursos y saber, bueno, cuáles son las acciones, las estrategias pertinentes para poder apoyar a los docentes. Finalmente, con eso quisiera terminar, como hacer ver un poquito digamos, la mirada global del Ministerio en relación a este punto y a los antecedentes que yo les he comentado. Es así entonces que como el Ministerio, digamos, más allá de que tiene la obligación legal de evaluar a los docentes del sistema público y con ello darles la posibilidad de progresar en la carrera y reconocer su desempeño, aumentar sus salarios en base a ello, se estima necesario ahora más que nunca poder contar con esa información sobre la enseñanza en nuestro país y proveer esa información a quienes tienen la función y la responsabilidad de apoyar a los docentes y profesores del país. Como les decía, hay muchos actores que consideran estos resultados de la evaluación docente. Por ejemplo, no sé, los equipos técnicos de los servicios locales. Los servicios locales tienen hoy día un equipo, profesionales, ¿no es cierto?, encargado, una unidad entera que se dedica al desarrollo profesional. Eso es un avance, eso es una innovación, es una mejora. Y ellos, se les envía toda la información de la evaluación docente para orientar su accionar. Lo mismo los sostenedores, ¿no es cierto?, que tienen que elaborar los planes de desarrollo profesional. Nosotros les mandamos por comuna informes, ¿no es cierto?, bueno, ¿cómo está su comuna? ¿Cuáles son los aspectos que usted debiera mirar? ¿No es cierto? A los secretarios técnicos de desarrollo profesional que están en cada una de las provincias, lo mismo, les hacemos informes, ¿no es cierto?, localizados para que ellos sean capaces de mirar y analizar su territorio y en base a eso hacer el mejor uso de recursos posible, ya sea vía MEICEP o los distintos recursos que se tiene para apoyar a los docentes. Junto con eso, como les decía, el Ministerio entonces tiene la postura de llevar a cabo la evaluación docente y el sistema de reconocimiento, entendiendo la relevancia que tiene esta información para el sistema, para la mejora, sobre todo en este año, ¿no es cierto?, en medio de esta pandemia, en que hay mucha incertidumbre, en que no sabemos, bueno, qué está ocurriendo en esa relación profesor-estudiante, qué estamos sabiendo hacer y qué no, qué nos falta. Ahí el Ministerio considera que es tremendamente relevante y quizás más importante que nunca poder contar con esta información. Ahora, por supuesto, para este año, ¿no es cierto?, se ha hecho una revisión muy exhaustiva de cada una de las instancias evaluativas.
Se analizaron rigurosamente los 20 indicadores que mide el portafolio, en las condiciones en que se miden, por qué se miden, qué tipo de evidencia cada docente debe enviar y si lo puede mandar, si es viable, si no es viable, bajo las actuales condiciones. Y se han tomado varias medidas para asegurar una evaluación equitativa y pertinente. Por darles algún ejemplo, ¿no es cierto? El módulo 1 hay que enviar evidencias de una planificación, de una evaluación y de una reflexión, ¿no es cierto?, a partir de los resultados de los estudiantes, y eso es posible, ¿no es cierto?, aunque el docente esté haciendo clases a distancia, o sea, cómo planificó, cómo formuló sus objetivos, qué decisiones tomó para poder evaluar, cómo mira sus resultados, ¿no es cierto? En el caso de hay algunos indicadores que hemos tenido que a lo mejor ajustar una rúbrica o ajustar algunas instrucciones que nos parece que es más importante o necesario, por ejemplo, dado el nuevo contexto. O sea, lo que quiero transmitirles es que se ha hecho un trabajo técnico muy importante, muy exhaustivo para poder hacer calzar, ¿no es cierto?, el sistema evaluativo que ha venido operando para un contexto de normalidad, ¿no es cierto?, o de presencialidad, ¿no es cierto?, a ajustarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones. En ese sentido, por ejemplo, el módulo 2, que es la clase grabada, hay un indicador que tiene que ver con trabajo colaborativo entre estudiantes, y si vamos a estar en una clase presencial donde se está propagando, ¿no es cierto?, promoviendo el distanciamiento social, hacer trabajo en grupo, bueno, eso no es posible, ¿no es cierto? Bueno, pero se entiende que lo importante es que el profesor pueda fomentar la participación de sus estudiantes y no necesariamente por el trabajo colaborativo. Entonces ahí se está, ¿no es cierto?, adecuando ese indicador, porque ya nosotros tuvimos la experiencia de haber grabado las clases bajo este contexto en el primer semestre ahora de este 2021. En el caso del módulo 3, que es una experiencia de trabajo colaborativo, no se ven mayores dificultades en el sentido de que tienen que mostrar evidencias de un trabajo colaborativo entre pares, entre docentes, y en ese sentido estamos seguros que en este contexto amerita más todavía el poder trabajar de manera conjunta entre docentes. Por otro lado, se han mantenido algunas innovaciones y algunos cambios que se hicieron en los últimos años, ¿no es cierto?, como podía ser el hecho de mantener voluntario este módulo 3, o sea, no es voluntario, pero se considera en la medida en que su resultado no perjudica al docente, sino que solo cuando lo beneficia. Eso, ¿no es cierto?, es propio del módulo 3, es propio del indicador de sesgo de género, que fue una de las últimas innovaciones que se incorporó el año pasado. También el indicador que tiene que ver con ambiente de aprendizaje, que estimamos que era un indicador complejo para la situación actual. Esos 3 indicadores y esos 3 ámbitos se mantienen y se consideran para el puntaje final solo en el caso que beneficie a los docentes, y si no, ¿no es cierto?, no se consideran el puntaje final. Con eso quiero decirles que hemos hecho un trabajo muy riguroso en poder brindar una evaluación que aporte, ¿no es cierto?, y que de alguna forma también sea equitativa y mantener, ¿no es cierto?, las condiciones adecuadas. En ese sentido, se han tomado todos los resguardos para asegurar una evaluación de calidad en este contexto distinto. El CPIP tiene todas las herramientas dispuestas, están las condiciones para proseguir con ella y realizar el módulo 2, la clase grabada, a los docentes que se desempeñen en establecimientos cuyas comunas se encuentran en fase 2, 3 o 4, ¿no es cierto?, que es lo que hicimos ahora el primer semestre. Para aquellos docentes que se desempeñen en establecimientos que permanezcan en cuarentena durante todo el segundo semestre, o sea, sí, se cierra, porque la idea es, digamos, que estemos todo el segundo semestre ampliando los plazos para poder grabarse, pero si en el caso en que hay algún docente que estuvo todo el año en un establecimiento que estuvo cerrado y que no fue posible grabarlo, estamos barajando extender el plazo para los primeros meses del año 2022, ¿no es cierto?, para poder permitirle también la grabación en el caso de que se vea la posibilidad de que su establecimiento pueda estar abierto. Entonces, para finalizar, ¿no es cierto?, como poder transmitirles como de parte mía, que yo entiendo, ¿no es cierto?, que el país lleva casi dos décadas en esta lógica de evaluación, de evaluar a su docente, no en una lógica amenazante, inquisidora, sino que para contar con información relevante sobre lo que está ocurriendo en la clase, sobre cómo estamos siendo capaces de mejorar la enseñanza que reciben nuestros estudiantes, para llevar así a cabo acciones de mejora, de retroalimentación y de apoyo docente, y así pueden mejorar la calidad a través de la enseñanza misma. Entonces, sin
dejar de reconocer la compleja situación que estamos atravesando, pero entendiendo que somos unos convencidos de la continuidad educativa, en la medida en que queremos que la educación continúe, me parece que es necesario seguir contando con la información que estos sistemas proveen. Eso, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora directora. Muy bien, ahí tenemos un acercamiento, una información, una percepción, ¿no es cierto?, de parte de la directora del CPIP respecto de este proceso tan importante que es el proceso de evaluación docente. Estimados colegas, si hay alguna consulta que hacer, podríamos brevemente aceptar algunas consultas, porque hacia el final estamos convocados para votar en general estos proyectos refundidos, ¿no es cierto?, estimada secretaria abogada. Ofrezco la palabra para hacer ¿Presidente? alguna consulta. ¿Perdón? Yo, presidente. Diputada Girardi. Sí, solamente una pregunta, presidente, para poder procesar. Diputada Girardi, no le escuchamos. Más calma lo que dijo la encargada del CPIP. Estas profesores, eso solamente, fundida, la fusión de los proyectos, vamos a aprobar finalmente un quinto, si bien todos la idea es ver cuál es el texto final que vamos a votar en general. Eso. Me parece que la pregunta que plantea, así con todas las dificultades de audio, Cristina, más bien la puede responder usted, estimada María Soledad, en el sentido de que tenemos la autorización, como nosotros lo pedimos como comisión, de la sala para refundir las mociones en cuestión. Eso significa, entonces, que tenemos que tener un texto final que recoge lo que es común a esos proyectos, ¿verdad? Sí, así es, presidente. Y en el momento en que, como yo sé lo diligente que es usted, que en el momento en que yo someta a votación o solicite, ¿no es cierto?, la votación en general, que no es más que la idea de legislar para abrir la discusión, ¿no es cierto?, modificaciones, etcétera, ¿usted va a leer el texto final como quedaría refundido? Presidente, en el tema de la evaluación docente, yo entiendo que había una especie de acuerdo para adoptar el texto del proyecto del diputado Rey. ¿Sí? No así en el tema del CIMSE. Y ahí habría que definir cuál de las dos alternativas, ahí viene llegando el diputado Rey, cuál de las dos alternativas se va a adoptar en definitiva, pero se puede votar en general sin ningún problema. Perfecto. La idea es legislar y luego en particular vamos viendo cuál texto se va a abordar. Perfecto. Muy bien. ¿Hay alguna consulta que hacer a la señora Francisca Díaz? No Presidente. Cristina. Sí, yo hice una pregunta, no sé si se escuchó. Si esto No. se trabajó si la propuesta del CPIP se trabajó no con el Colegio de Profesores. Señora Francisca Díaz, le ofrezco la palabra para dar respuesta a la consulta de la diputada Girardi, que no sé, la escuchó bien. Pregunta si esta proposición o acercamiento que usted ha hecho a los proyectos se trabajó con el Colegio de Profesores. No sé si lo entiendo bien, la propuesta técnica, los ajustes técnicos o la propuesta de seguir adelante y de aplicar la evaluación. Diputada Girardi. Ambas. A ver, el hecho de continuar, la verdad que no lo entendemos como una propuesta, porque el CPIP entiende, y así lo entiende el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?,
que es una obligación legal, ¿ya? En ese sentido, no es algo o sea, nosotros, yo estoy aquí dando mi opinión de la importancia que esto tiene, pero esto está zanjado por ley. Entonces, en ese sentido, no es una propuesta que hoy día nosotros estemos sometiendo a discusión en la medida en que actualmente el CPIP está mandatado a proveerle de evaluación a un cuarto de los docentes del sistema público y de hecho ingresa un séptimo de particular subvencionado, y eso es por ley. Entonces, cada una de las cosas que aquí nosotros, si bien estamos avalando, no tenemos hoy día, no está en discusión, ¿no es cierto?, el que esto se proceda o no se proceda. Ahora, sí, los temas técnicos no estamos haciendo cambios de fondo en términos de cuáles son los indicadores o qué es lo que se debiera medir, porque eso también está por ley, que debiera evaluarse en relación a los criterios del marco del marco para la buena enseñanza vigente, y ahí en el fondo no es que tengamos margen para cambiar. Sin embargo, lo que se cambia tiene que ver con una instrucción, alguna razón para que los profesores tengan mayor información para poder sumar una evidencia. Entonces son cambios más bien de forma que se trabajan a nivel técnico, mayoritariamente con el proveedor de este año, que es MIDEUC de la Universidad Católica. Muchas gracias, señora Díaz. Muy bien. Yo tengo una consulta que hacerle. El año pasado nosotros aprobamos una ley similar que suspendió el proceso, pero usted nos señaló y me dejó preocupado que la verdad es que un proceso tan complejo como esto requería un trabajo de anticipación y por tanto había contratos establecidos desde el año 2019, si no creo que así fue. Por tanto, esos recursos ya están comprometidos y por lo tanto la idea nuestra peregrina de redestinación de esos recursos para otros fines, apoyo digital a los alumnos más carenciados, etcétera, no sería posible porque hay ya un compromiso legal. Y en ese contexto le hago la pregunta. El año pasado, ¿cuántos profesores? Porque dejamos abierto la posibilidad de que en general, ¿no es cierto?, se suspendiera, pero aquellos profesores que tuvieran voluntariamente la intención de darlos, lo pudieran hacer. Le consulto, ¿cuántos de esos rindieron la evaluación docente el año pasado en relación al universo total que debiera aprobar? Un año normal, entendiendo que igual es un sistema que está en régimen, o sea, que se va aumentando el universo año a año por efecto del ingreso del particular subvencionado, ¿cierto? Pero un año normal, por así decirlo, se evaluaban alrededor de 25.000 docentes por año, ¿ya? El año pasado había un universo de 45.000 inscritos, ¿ya? Y finalmente suspendieron alrededor de 38.000, ¿no es cierto?, 40.000, y finalmente lo dieron 5.353, el número se los di ahí, docentes que finalizaron su evaluación el año 2020. Ahora, para la pregunta que hace de los recursos, ¿no es cierto?, los recursos están destinados a la suma de docentes de los 3 años. Correcto. O sea, todavía tenemos que esperar el número, el N de este año para nosotros poder ver, porque igual hay recursos variables en relación a el número final de evaluados por el periodo de los 3 años. Presidente, una pregunta al respecto. ¿Sabe por qué? Disculpa, Cristina, porque para mí era muy importante esto, porque usted misma y el señor ministro ha repetido reiteradamente, o el subsecretario en la ocasión anterior, que teníamos 66.840 profesores inscritos para este periodo. Para este año, sí. Su misma respuesta indica que se inscriben como consecuencia de cumplir, porque nosotros somos muy dados los profes a cumplir con las normas,
pero que habiendo habido la posibilidad no rendir, bueno, 38.000 no lo rendieron y finalmente de los 45.000. O sea, hubo una cantidad enorme que desechó la posibilidad. Esto es como un dato que a mí me parece interesante. Sí, en ese sentido lo que también entendemos que las condiciones del año pasado, ¿no es cierto?, también son muy distintas a las de este año. O sea, si bien hay un escenario, seguimos en pandemia, pero hay factores que nos hacen pensar, ¿no es cierto?, que las condiciones no son exactamente iguales a las del año pasado. Perfecto. Sí. No, Diputada Girardi, presidente, ¿usted quería insistir con algo? Y sí, con ello solamente, terminamos. presidente, de si el contrato con estos organismos plantea que se paga por profesor evaluado o por un monto o un número X, se paga igual aunque no se evalúen. Hay un monto, hay un número de evaluados que es como el promedio y hay un pago variable en relación a que si ese número, porque estos son supuestos y estimaciones, ¿no es cierto?, sube o baja, o sea, se descuenta en relación a un monto global. Presidente, Con ciertos topes hacia arriba y ciertos topes hacia abajo. presidente, pero eso me habla de que se paga igual por un promedio, independientemente no creo que baje a 5.000. ¿Ya? Entonces, yo creo que sería interesante que se expusiera con claridad ese tema, presidente. No creo que sea el minuto, pero yo creo que vale la pena meterse en el tema del contrato porque a mí me parece que aquí puede haber una situación compleja, ¿ah? Que se esté pagando por sobre lo que realmente están haciendo las instituciones contratadas. Le sugiero que se podría hacer vía oficio solicitar la información y el CPIP está obligado a responder. Sí, ningún problema. En el fondo, yo creo que lo que sí es importante es, y que todavía nos falta incluso a nosotros, es poder precisar el número que va a ser finalmente este año. Eso hoy día está muy, digamos, hoy día nosotros estamos partiendo de que son 67.000, pero el sistema de suspensión igual está abierto. O sea, a contar del 9 de julio es posible suspender, o sea, ese número seguramente va a bajar, no sabemos cuánto, y en ese sentido, para poder hacer ese análisis más exhaustivo que nos pide la diputada, si bien hoy día podemos informarnos, ¿no es cierto?, cómo está el sistema de pagos pactado para los próximos años, ¿no es cierto?, en base a lo que ocurra este año, es muy importante precisar el número de docentes que tendremos este año 3. Pero yo me imagino, presidente, que igual el contrato estará en la página, como para que uno pueda hacer una evaluación y después hacer también preguntas más concretas. Si no estuviera en la página, presidente, yo solicitaría que el contrato se envíe a la comisión. No, sí, no hay ningún problema. Veo a la señora Francisca Díaz asintiendo que está efectivamente en la página el contrato. Muy bien, muchas gracias, señora Francisca. Le agradecemos mucho su participación en esta sesión y entonces ahora quiero que nuestra secretaria, abogada, solicite la votación para votar en general estos dos proyectos refundidos. Simplemente recordar que lo que estamos votando es la idea de legislar. Entonces, en votación le voy a legislar los proyectos refundidos sobre CIMSE y evaluación docente. Señor Fuenzalida. A favor. Señora Girardi. A favor. Señor González. A favor. Señor Pardo. Abstención. Señor Rey. Señora Rojas. A favor, secretaria. Señor Romero. A favor. Señora Vallejo. A favor. Señor Winter. A favor. Presidente. A favor. Por la afirmativa, 9 votos, 1 abstención. Entonces, estimada secretaria, corríjame si me equivoco.
podríamos entrar en el periodo de aceptación de indicaciones. Presidente, Presidente, eso. Disculpa, La diputada Rojas. presidente, diputada Camila Rojas. ¿hay alguna posibilidad de, si tenemos acuerdo como comisión, que veamos al tiro la parte en particular? Digo, para no tener que esperar tanto para que esté en sala. Yo revisé los textos y la parte de evaluación docente es exactamente igual, ¿ya? Solo que está con una técnica legislativa distinta. Nosotros reescribimos todo el texto, el proyecto nuestro de oposición, y el diputado Rey solo hace el cambio del guarismo, pero tiene exactamente el mismo efecto. Correcto. Y en el caso del CINCE son efectivamente dos redacciones distintas, pero podríamos votar y quedarnos con una. Entonces, se lo propongo y si hay posibilidad, y si no, que agendemos desde ya la sesión en que lo terminaríamos de ver, porque como están los proyectos del gobierno, Sí, no nos vamos tome a tanto. consultar. Yo consulto de inmediato. Yo creo que todos tenemos una opinión más o menos formada sobre el tema. Si hay disposición, requiero unanimidad, naturalmente, ¿no? Para poder hacer eso, porque estamos convocados solo para votar en general. ¿Existe unanimidad para poder entrar de inmediato en el tema particular? No la hay, presidente. No la hay. Perfecto. ¿Qué le parece si escuchamos, aprovechando el tiempo, dado que nos quedan aproximadamente 20 minutos, al Ejecutivo, si quiere aportar algo en la persona del señor subsecretario, o cree que ya está todo dicho? El diputado Pardo está pidiendo la palabra, presidente. Diputado, señor Pardo. Yo estoy pidiendo la palabra como diputado, no como ejecutivo, presidente, a pesar de que a veces tengo que Se representar. confunde, ya lo había notado. Presidente, yo creo que yo no tengo problema que lo votemos luego, pero me inquieta la pregunta de la diputada Girardi respecto a los contratos. Primero, porque no logré entender la pregunta, y segundo, porque intuyo que a lo mejor podría tener vinculación con lo que vamos a votar. Entonces, a mí me gustaría que ojalá ese tema quedara despejado antes de la votación. Gracias, presidente. Bien, le consulto al señor subsecretario Poblete y al asesor, ¿no es cierto?, del ministerio, si tienen algo que quieran expresar en relación a los proyectos que estamos hoy día ya y que acabamos de votar en general. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio también saludarlo a la distancia y saludar a todos los diputados y diputadas acá presentes y los que están por vía telemática. Solamente dos comentarios muy breves, presidente. Francisco Díaz, nuestra jefa del CBIP, ha expuesto largamente también la completud, en el fondo, que requiere este análisis respecto a las implicancias que tiene la evaluación docente para los fines del sistema también y para poder seguir brindando apoyo a los mismos docentes, dados los planes de formación y capacitación que se desprenden a partir de ello. Y en ese sentido, creo que es importante señalar que, por un lado, existen hoy día, y tal como le he ido administrando el CBIP, las facultades para que los docentes puedan suspender este proceso en caso de ser necesario. Y por otro lado, también creemos firmemente que también, dada la relevancia que tiene este proceso para el mismo docente, que hoy día el sistema educativo está enfrentando una situación un poco distinta a la del año pasado. Solamente por recordar algunos casos, hoy día se mantienen, a diferencia de lo que fue el año anterior, alrededor de 3.800 escuelas que mantienen clases presenciales hoy día a nivel del país. En marzo fueron 4.500 y 3.000 jardines, y también las condiciones epidemiológicas han ido también mutando y cambiando, que tienen que ser necesariamente revisadas en medida que pasa el tiempo. Y por eso que creo que es importante señalar también que las condiciones de este año son un poquito distintas a las del año anterior, y que dada la relevancia que tiene este proceso para los mismos docentes, es muy importante considerarlo adecuadamente para su votación. En el caso del CIMSE también lo hemos reiterado, que
También se cuenta con todas las capacidades para poder suspenderlo en el caso que se requiera, según se comporte la pandemia. El año pasado también se hizo justamente esa adecuación y este año se planteó al Consejo Nacional de Educación para la aprobación del Plan de Evaluaciones 2021-2026 que en caso de ser necesario la evaluación 2015 se iba a aplicar solo si existían las condiciones sanitarias para ello. Y es por eso que también creemos que son materias que están abordadas administrativamente y que están consideradas entre los planes del Ministerio de Educación. Muchas gracias, presidente. José Pablo quiere Don comentar. José Pablo. Presidente, por su primario. Muchas gracias, presidente. Sí, solo dos comentarios bastante generales. ¿Tendría la gentileza de acercarse al micrófono o no está entendido porque no se le escucha? Ahí sí, falta un poquito de fuerza. Solo dos comentarios muy generales respecto a esta iniciativa que acaba de ser aprobada, que se señaló recién que la iniciativa, la moción parlamentaria que está en discusión, el boletín 14.226, había sido tomado en consideración a la ley 21.272, la ley aprobada que suspendió el proceso del año anterior. Recordar que esa ley fue una moción parlamentaria que posteriormente en su tramitación en el segundo trámite constitucional en el Senado, el Ejecutivo presentó una indicación que es precisamente la que finalmente fue despachada. Y el Ejecutivo presentó esa indicación porque durante la discusión... me pone una cortina el diputado Pardo. Durante la discusión, precisamente la evaluación que se hizo es que se requerían potestades del Ejecutivo para poder administrar correctamente la suspensión del proceso. Y si nosotros miramos el texto aprobado de la Ley 21.272 como el proyecto de ley que viene a prorrogar el proceso, a suspender el proceso para el año 2022, implica cuestiones que son de exclusiva iniciativa del Ejecutivo, en particular la misma suspensión. Ya lo señaló la directora que esto implica una administración del proceso, la ejecución de los contratos y que eso, por cierto, se enmarca dentro de la administración financiera del Estado. En segundo lugar, también el artículo 2 viene a entregar potestades expresas al CPIP para la administración del proceso, en particular a lo que dice relación con el módulo 2. Por lo tanto, a nosotros nos llama profundamente la atención que este proyecto haya sido declarado admisible. Y en tercer lugar, respecto a la suspensión de la prueba CIMSE, ¿cierto? Ya señaló el subsecretario Pavés durante la sesión anterior que existía un vicio de constitucionalidad porque este proyecto, ¿cierto?, se había presentado en un tiempo anterior a un año, considerando que hace un año atrás había rechazado en general esta norma. Por cierto, el argumento que se entregó acá por la Secretaría de la Cámara que atendido que modificaba el guarismo no se cumplía con cierto con la imposibilidad de presentar este proyecto, una cuestión que nosotros no estamos de acuerdo y desde ya cierto hacemos la reserva de constitucionalidad, pero también un argumento que no se discutió es que el CIMSE, tal como señala la Ley General de Educación y la administración del proceso corresponde al Ejecutivo, tanto a la Agencia de Calidad de la Educación como también respecto a la evaluación propiamente tal. Ya lo señaló el subsecretario recién, esto implica un proceso en virtud del cual el Ministerio elabora, ¿cierto?, un plan de evaluaciones que es aprobado por el Consejo Nacional de Educación y la ley entrega las potestades expresas a cada órgano, que son, ¿cierto?, de acuerdo a lo que establece la Constitución, y poder alterar esa lógica le corresponde exclusivamente al Ejecutivo. Por lo tanto, sin perjuicio de la aprobación en general y que más adelante, ¿cierto?, en la próxima sesión vamos a discutir en particular cada una de estas disposiciones, hacemos una reserva general sobre la constitucionalidad de este proyecto. Bueno, parece que recreamos una discusión que ya dimos en la vez anterior, así que no nos sorprende mucho, para ser sincero, José Pablo. Seguiremos adelante con el análisis del proyecto en la próxima oportunidad que sea la más rápida posible. Ofrezco finalmente la palabra si hay alguien que quiera aportar algo más. Si no es así, entonces, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciéndole a todos y a todas su participación.